Muy buenas noches para todos, compañeros, profesor. Nos encontramos aquí reunidos realizando la actividad número 2, autoridad y violencia. Quienes conforman este grupo son John Franklin España Castillo, Alejandro Quirón Solarte, Manuel Fernando Grajales Ramírez y Ana Carolina Silva Álvarez. ¿Cómo debe ser la relación que debe tener una autoridad con su subordinado? Para dar inicio a esta exposición, el presente trabajo se centra en el análisis de la autoridad de Engel, un texto que desafía las nociones fijas del poder. En su obra, Engel propone una revisión evolutiva de la autoridad, adaptándose a las cambiantes estructuras sociales. Esta exposición tiene 5 temas específicos que vamos a tocar. Entre ellos se encuentra una defensa de la autoridad estricta, una defensa de la autoridad flexible, una defensa del subordinado que no obedece a la autoridad, revolucionario, una defensa del subordinado obediente y una defensa descripción de la autoridad ideal. Comenzamos con el primer tema, que es una defensa de la autoridad estricta, que nos dice que la autoridad estricta es aquella que se otorga por una función que los demás miembros de un grupo reconocen como legítima. En este caso, la posibilidad del mando se basa en una condición valorativa objetiva. Sin embargo, quiero iniciar definiendo qué es una autoridad. Según el autor, nos dice que la autoridad es la imposición de la voluntad de otro a la nuestra, lo que supone una subordinación. Esta, expuesta por el autor, también nos dice que es necesaria, aunque sea desagradable para los subordinados, es sumamente necesaria para el funcionamiento de la sociedad. También el autor nos expresa una crítica socialista que le hace a los socialistas en cuanto a la autoridad, que se vuelve sumaria y no considera las condiciones actuales de la sociedad. Ese texto es relevante para entender las ideas políticas y sociales de la época y de la importancia de la autoridad en la sociedad. Bueno, en relación a la terminología de una defensa de la autoridad posible, les vamos inicialmente específicamente de la contextualización del tiempo histórico específico del cual evaluó Engel, donde se miraba una marcada procedencia de muchos procesos a nivel social. Para él, como le decía mi compañero, la autoridad era basada específicamente como una legitimidad al consenso de las comunidades o de las poblaciones de la sociedad, por lo cual para Engel era importantísima que esa autoridad no sea un concepto absoluto ni estático, sino que sea visto a través de ese proceso de transformación de las realidades, un contexto que es cambiante, y por ello él abogaba por una autoridad que se adaptara a las necesidades de la población y de las realidades sociales de su momento, en lugar de ser una imposición rígida basada en un poder que no tenía una limitante, un proceso de control que de una otra manera podía llegar al abuso del poder. Bueno, continuando con el tema, una defensa del subordinado, de quien obedece a la autoridad revolucionaria, siendo la autoridad una necesidad para la producción a gran escala y para la organización social, pues debemos cuestionar sobre los antiautoritarios, ¿no? Que son ellos quienes exigen la abolición inmediata de la autoridad, sin considerar pues que hay dos tipos de autoridad, una que es la autoridad impuesta y la otra que es la autoridad delegada. Entonces, pues sea cual sea, las dos son necesarias
funciones, como lo habíamos dicho anteriormente, para la organización y para el desarrollo a gran escala de las empresas. Entonces, en este caso, se convierte el autoritarismo, la revolución, cuando se impone por las armas. Y es allí donde nosotros entramos a cuestionar también si los anti-autoritarismo saben lo que hacen o si solamente manipulan al pueblo para sus intereses generales. Muchas gracias. Bueno, lo que corresponde a la defensa del subordinado obediente, básicamente vamos a indicar que en muchos contextos la obediencia a los subordinados es esencial para la estabilidad y bienestar del colectivo. En muchos casos, y traigo a manera de ejemplo, el contexto laboral, donde una empresa tiene unos subordinados obedientes que siguen unas directrices de sus superiores, que permite que la organización funcione de manera eficiente, a manera pues de ejemplo para poder entender la obediencia del subordinado como tal. Y también nos podemos encontrar con que la obediencia tiene unos aspectos negativos, que es especialmente cuando la obediencia es ciega o no reflexiva, y lo encontramos a lo largo de la historia en regímenes totalitarios del siglo XX. Entonces, en este capítulo lo que se trataba era de abordar que la obediencia ciega no es la que nos debemos adaptar, sino a la obediencia reflexiva, que implica una aceptación consciente del rol subordinado para que ese rol contribuya al bienestar general, y una disposición a cuestionar la autoridad cuando las circunstancias lo requieran. Bueno, en relación a un ideal, tenemos que tener en cuenta que para Engels, y especialmente pues ya en estos tiempos, la autoridad ideal se basa en algunos principios como la equidad, la justicia, la igualdad, la inclusión, donde se respete, digamos, el pensamiento del otro, las condiciones laborales, las condiciones sociales, desde una perspectiva de democracia, donde todos puedan participar y puedan llegar a un consenso ideal donde prime el bienestar común. Eso es la defensa de la autoridad ideal desde una perspectiva, desde la parte de justicia y equidad e inclusión. Bueno, como reflexión grupal, tenemos que tener en cuenta que para nosotros la autoridad debe actuar de forma justa, asegurando que todos los subordinados reciban un trato igualitario, sin favoritismo ni discriminaciones. Las decisiones deben basarse en criterios objetivos y no en prejuicios personales e intereses particulares. La clave para una sociedad más justa y democrática reside específicamente en fortalecer las instituciones y los mecanismos que permiten distinguir y limitar el poder, a la vez que promueva la autoridad basada en la legitimidad y el consenso como tal. Como fuentes bibliográficas o referenciales nos basamos en Engels 2003 de la autoridad, que es el texto escrito por él. Muchas gracias.